grandesmaestros.unam. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir nuevamente. Y como se recordarán, la vez pasada se quedó a la mitad la plática sobre eutanasia. Voy a retomar el tema sobre eutanasia y yo creo que es bueno retomarlo porque como casi nadie se quiere morir, entonces mejor 2 sesiones para hablar de eutanasia. Voy a retomar nada más unas pequeñas definiciones que fue con lo que acabamos la vez pasada y al final igual dejaré unos 20 minutos para preguntas. Tengo nada más que volver a decir antes de retomar las últimas transparencias, que son las definiciones que ustedes seguramente se acuerdan, que estos temas que estamos tratando acá, llámese eutanasia, llámese suicidio asistido, llámese fertilización in vitro, embriones a la carta, clonación, ingeniería genética y un sinnúmero de términos nuevos, algunos otros viejos, son vigentes y son necesarios que los discutamos públicamente. La sesión previa también comenté que la bioética y la ética médica no son temas que le competan exclusivamente a los médicos, quizás nos competen poco a los médicos y sí a la sociedad. Yo decía la vez pasada que la sociedad se mueve mucho más rápido que la política o mucho más rápido que reformas muy estructuradas. También decía, y seguramente estarán de acuerdo conmigo, que si ustedes abren los periódicos o escuchan la radio, no hay prácticamente día, y lo puedo afirmar, en que no haya una noticia que tenga que ver con bioética o ética médica. También comenté y lo repito que la ética médica es parte de la bioética, no es una disciplina aparte, sino que forma parte de la bioética como una disciplina global. En alguna ocasión yo comentaba con Juliana González, quien estuvo aquí en alguna de estas sesiones, que realmente la bioética es la filosofía del siglo XXI, porque a todos nos atañe, porque modifica el ambiente, porque modifica a la persona, porque quizás modificará a los seres humanos en sus seres íntimos, dependiendo de los avances que se permitan o no se permitan a la ética médica. Desde ese punto de vista, no porque a mí me guste la ética médica, que ahora explico por qué me gusta, considero que la ética médica y la bioética son filosofías imprescindibles porque a todos nos atañen. Tengo que explicar por qué a mí me interesa la ética médica en general y la ética en particular y la bioética. La ética médica, como comentaré en unos casos que voy a mostrar en esta y las siguientes sesiones, me gusta mucho porque es una disciplina que no es exacta, es una disciplina en donde es no adecuado sumar 1 más 1 y decir 2. En la ética en general, las vías de respuesta y las aproximaciones para saber qué es lo adecuado y qué es lo no adecuado son múltiples. Se necesita de una mentalidad no dogmática, de una mentalidad aperturista y alejada de, como dije la vez anterior, con respeto a las religiones, de preferencia que sea una ética laica, en donde las cuestiones, las éticas religiosas queden aparte, porque las éticas religiosas tienen una mirada uniforme, una mirada que difícilmente invita al diálogo o permite que se confronte o que se diga no a determinadas reglas. De ahí que la ética médica siempre es una disciplina interesante. Lo es porque no es una disciplina exacta. Siempre hay que tratar de individualizar. La sesión anterior, y lo repetiré ahora, hablaba de la gran necesidad que se tiene en temas tan abruptos y tan complicados como aborto, eutanasia, suicidio, clonación, etcétera, individualizar el caso, saber quién es el que solicita determinada acción, desde dónde se pide, por qué se pide, es decir, conocer la radiografía y la arquitectura de la persona que está encarando determinada situación, eutanasia es el caso de hoy, y que le invita a pensar de otra forma en tomar alguna decisión. Para que se active, ¿qué hago? La primera transparencia. Ah, ya está. Bueno, ok. La vez pasada les decía, y las paso muy rápido estas transparencias, eutanasia, como hablamos la vez pasada, es el acto o el método que se aplica para producir la muerte sin dolor y así finalizar con el sufrimiento en pacientes terminales y sin esperanza. Definí la vez pasada, o traté de definir que paciente terminal es una situación no muy fácil de explicar, pero que los médicos consideramos que un paciente es terminal cuando hágase lo que se haga, esté en el mejor sitio y con las mejores
apoyos terapéuticos, es muy probable que no viva más de 6 meses y es muy probable que esa supervivencia sea en malas condiciones. Estos requisitos están muy bien especificados en los países en donde se promueve, donde no se promueve, perdón, donde existe la eutanasia, que lo señalaré posteriormente qué países. También les hablé rápidamente de lo que es la eutanasia activa y lo que es la eutanasia pasiva. Ustedes pueden leer la definición en la pantalla, y la eutanasia activa, como ustedes pueden ver, es el acto médico o método que implica la actividad de un médico, que usualmente es el que suministra un fármaco por vía intravenosa y con eso precipita la muerte del paciente. Y en la eutanasia pasiva, la vez pasada hablábamos de que hay dos formas de eutanasia pasiva. Una, la primera, la abstención terapéutica, es decir, dejar de hacer el tratamiento, y la segunda, la suspensión terapéutica, es decir, suspender los tratamientos iniciados. La activa también, me parece que lo comenté en la sesión anterior, la consideran más humana, que la pasiva. La mayoría de los médicos que están de acuerdo con la eutanasia, la mayoría de los médicos que hablan de una filosofía desde el punto de vista utilitarista, en donde dicen para qué prolongar más un sufrimiento innecesario si por medio de la eutanasia activa se puede terminar con un proceso que no tiene ninguna esperanza. Y quienes no se quieren comprometer con la eutanasia activa, pero que piensan que la muerte del paciente sería lo mejor que le puede suceder a él y a sus gentes, hablan de eutanasia pasiva, que es una forma en la cual o no se inicia un tratamiento o se retira el tratamiento. Estas dos pueden conllevar un poco más de problemas porque pueden prolongar innecesariamente el sufrimiento de la persona. Les recuerdo que yo en lo particular no abogo por la eutanasia, no soy un defensor a ultranza de la eutanasia. Cuando me piden mi opinión de un caso con respecto a si es adecuado o no proveer los medios para llevar a cabo eutanasia, primero siempre pienso, y así piensa la mayoría de la gente que medita sobre el tema, hay que conocer a la persona, hay que individualizarlo, hay que saber desde dónde y por qué se pide la eutanasia. Y finalmente les hablé del suicidio asistido. Les comentaré posteriormente que es una práctica que se lleva a cabo en Suiza y en Estados Unidos exclusivamente, y les decía que en esta forma de eutanasia, el suicidio asistido, son los enfermos que se acercan al médico para que éste le ayude a terminar con su vida cuando el paciente lo decida hacerlo. Es decir, el médico provee los medicamentos a la persona y el enfermo realiza el acto donde quiere, cuando quiere y en el momento que quiere, y acompañado con quien desee. Les comenté de una película que invita a la reflexión al respecto, que es Las invasiones bárbaras, en donde se plantea muy bien esta situación, aunque ahí le ayudan a la persona a morir, pero le proveen los medicamentos para que él, rodeado de los suyos, decida cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Y les comentaba también que el suicidio asistido, para quienes defienden la eutanasia a ultranza, como serían algunas corrientes en Holanda, piensan que el médico no quiere hablar de eutanasia activa porque no quiere ensuciarse las manos. Esas son las palabras que utilizan las personas que hablan de que el médico es el que debe estar presente en el momento de la eutanasia, haciéndola él, con el consentimiento y la familia alrededor, y no proveer solo los medicamentos, porque el suicidio asistido, aunque prácticamente nunca falla, como lo comentaré después cuando hable de la experiencia de Oregón, puede llegar a fallar y puede ser un momento brutalmente desagradable para los familiares, sobre todo de quienes están acompañando a quien quiere morir. Bien, la medicina en era contemporánea, que es parte del seminario que voy a hablar, suscita muchas preguntas. La primera es si vivimos el final de la clínica. Voy a regresar a esta transparencia, pero pasaré a la que sigue. Y ahora regreso a esta transparencia. Michel Foucault, que como ustedes saben fue un gran filósofo que vivió en 1925 y murió en 1984, me sorprendo cuando veo que muchas de las personas que fueron grandes creadores murieron a los 60 años o antes, como lo veremos también posteriormente. Fue el que empezó a hablar del final de la clínica en los años 70 y en los años 80 en Francia. Él fue francés, como ustedes seguramente saben, y tiene una producción filosófica, literaria, más filosófica que literaria, muy, muy abundante. En un libro que se llama La arqueología de la mirada médica, está traducido de otra forma al español, él plantea el fin de la clínica, y esto es en los 70, si no me equivoco, en los 70 en Francia.
Él decía que la clínica acabó cuando el médico, en lugar de preguntarle al enfermo qué le sucede, qué le pasa, cómo ha estado, le preguntó dónde le duele. ¿Cuál es la diferencia entre preguntar qué le pasa, qué le sucede, cómo ha estado, cómo está su familia, con la pregunta dónde le duele, qué le sucede en su tobillo, qué le pasó en el cabello? Es que en el primer episodio, en el primer escenario, en ese que el médico se interesa por el momento de la persona, por el tiempo de la persona y por la vida de la persona, el médico se implica en la vida del enfermo y hace una historia. El que fue mi pediatra, que todavía vive, lo cual quiere decir que quizás no soy tan viejo yo, él me decía que los médicos somos historiadores, lo cual es una gran afirmación. Él decía eso, el doctor McShane, hablando de que los médicos tenemos que hacer una historia. Lo que hacemos los médicos es una historia clínica para conocer al enfermo, pero para conocer su vida, lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que lee, los problemas económicos, familiares, etcétera. De hecho, clínica, de la palabra historia clínica, clínica viene del griego que quiere decir al pie de la cama, que es donde se forman los médicos, que es donde escuchan los médicos, que es donde se enteran quién es la persona. Y Foucault dijo esto muy interesante: se ha dejado de preguntar cómo ha estado, qué le ha sucedido en el último tiempo, por la pregunta ¿qué le duele? Foucault era hijo de médicos, y Foucault sabía muy bien lo que era el ejercicio médico. Y Foucault finalmente padeció lo que él señalaba y de lo cual fue un detractor del final del acercamiento entre médicos y personas dentro de su grandísima obra que ahora se está reeditando y completando. Y él, como ustedes quizás también saben, murió a causa de SIDA. Era una época en que no había medicamentos para tratar el SIDA, y su muerte, como él lo fue describiendo, fue un proceso muy desangelado, muy poco apegado a la protección o al abrazo de algunos médicos. Entonces, la denuncia que hizo Foucault en los 70s, sí, en los 70s, pues es cada vez más vigente por el peso de la tecnología. En la sesión anterior, una conocida me dijo que hablé muy mal todo el tiempo de la tecnología. Realmente no hablé mal de la tecnología. Lo que hice es señalar algunos puntos que se me hacen negativos de la tecnología. La tecnología se vende por sí sola. La tecnología la compramos, la consumimos, nos contagia y está ahí todo el tiempo, y no es necesario hablar bien de la tecnología. En cambio, sí creo que es necesario señalar y ser un tanto un detractor de lo que no nos gusta de la tecnología, por cosas tan sencillas como las que decía Foucault, porque finalmente, de lo cual también hablaré y leeré unos párrafos hoy, lo que más quiere la gente que se acerca a los médicos es que lo escuchen. Eso es en general la pócima, la receta que requieren los enfermos es ser escuchados. Como comentaba también en la última pregunta uno de los asistentes, una historiadora del arte, no recuerdo su nombre, lo que le sucedía cuando fue al hospital de neumología, el INER, en donde le contestaron cosas totalmente diferentes a las que ella quería saber y escuchar con respecto a su madre moribunda. Ay, perdón. Ok, estaba en esta transparencia. ¿Vivimos el final de la clínica? Sí, vivimos el final de la clínica. ¿Es importante no vivir el final de la clínica? Bueno, pues es importante no vivir el final de la clínica porque, como también dije, y es una verdad de perogrullo, por supuesto, no hay quien no vaya a requerir el apoyo de un médico, y no hay quien hoy casi no denuncie cómo es la actividad médica. Existe en México el CONAMED, como en todas partes existe. El CONAMED es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en donde supuestamente hay una gran cantidad de demandas contra los médicos, y esa cantidad de demandas va increciendo. Parece que cada vez se duplica las demandas mensualmente o anualmente. Y aquí hay algo muy interesante, porque en Estados Unidos, este es un estudio que leí hace poco, en contra de lo que se podría pensar que la mayoría de las demandas contra los médicos, que ahora está muy de moda demandar a médicos en México y en todo el mundo, que también es algo que hace que el final de la clínica se aproxime, la mayor razón para demandar a los médicos en Estados Unidos no es negligencia, ni descuidos médicos, ni errores médicos, sino es falta de escucha. Esa es la razón por la cual más los pacientes, los enfermos, demandan a los médicos, porque se quejan de que jamás los escuchó, se quejan de que no se enteró de cómo se llamaban, se queja de que ni siquiera los vio al rostro. Es una demanda bastante frecuente en los Estados Unidos, es decir, desapareció la escucha, es decir, confirma un poco lo que yo decía del fin de la clínica.
El segundo inciso, que lo denomino persona contra tecnología, es también un inciso muy importante que por supuesto retoma la idea de Foucault, la persona como tal, que es a lo que se debe de enfrentar el médico o entender el médico, va dejando su paso por el peso de la tecnología. Hay una gran cantidad de sitios en Estados Unidos y en México también eso ya sucede, en donde antes de conocer las quejas del paciente y las demandas del paciente y por qué va el paciente, se le solicitan una serie de exámenes, muchas veces totalmente impersonales. Se hace un panel o un perfil, esa palabra perfil es una palabra bastante inadecuada, pero que cada vez existe más en medicina, en donde en lugar de individualizar al paciente, sus quejas, los motivos por los cuales acude a la consulta, se le pide una serie de exámenes antes de que se inicie la consulta, antes de conocerlo, antes de saber cuál es la queja. Exámenes muy apegados a la tecnología, exámenes maravillosos con los cuales no hubieran soñado los médicos hace 30, 40 o 50 años, que por supuesto tienen un gran valor, pero que carecen de valor cuando el examen precede al valor del diálogo y al valor de la escucha. Ahora, todo lo que digo, toda esta denuncia que hablo en contra de la escucha, no es un fenómeno médico exclusivamente, es un fenómeno contemporáneo del cual habrá que pensar y repensar qué es lo que sucederá en las próximas décadas. Como la vez pasada mencioné un libro que se llama ¿Qué nos hará la tecnología? O ¿qué sucederá con el ser humano después de Internet? Que seguramente habrá modificaciones y de lo cual quizás hablaré un poco en una de las charlas próximas. El desapego entre paciente y médico no es un fenómeno médico, es un fenómeno contemporáneo del cual tenemos que estar alertas. Hay muchas interferencias negativas que las enumero y hablaré rápidamente de ellas. Interferencias negativas entre la relación entre médico y paciente. Digamos que el médico no siempre es responsable de que los eventos de la relación entre médico y paciente, relación médico-paciente es una palabra importante de la cual voy a hablar también en un momento, hacen que haya una caída abrupta en el afecto hacia el médico. Antes el médico era, después de los filósofos en la Grecia de Platón, las personas más queridas para el pueblo. Eran las más queridas porque eran las personas a las cuales se les escuchaba más. Esa caída en la imagen del médico no solo se debe a la figura del médico y no solo se debe a que el médico se haya alejado del paciente, sino que hay unas interferencias negativas que ahora voy a mencionar. Lo que dije sobre Platón y el aprecio que se tenía al médico solo después de los filósofos es algo muy cierto. Si ustedes recuerdan las campañas del nacionalsocialismo en Alemania al principio de los 30 o los 33, cuando Hitler empezó a encabezar el movimiento nacionalsocialista y quiso ganar adeptos entre los profesionales, los primeros discursos que él espetó, porque él espetaba, no hablaba, eran hacia la población médica. Él pensó con mucha inteligencia que si se granjeaba o ganaba a la población médica como sus adeptos y se hacían seguidores de la filosofía del nacionalsocialismo, ganaría una voz importante porque Hitler sabía que los médicos estaban muy cerca al pueblo y porque podrían modificar muchas de las decisiones de las que él proponía lanzar o hacer, y eso fue cierto. Dentro del grupo que más se afilió al nacionalsocialismo fueron los médicos, y si ustedes repasan un poco todo lo que sucedió con la gente que estaba muy cerca a la cabeza de Hitler, había varios médicos. Entonces los médicos eran figuras importantes, desde Platón hasta el nacionalsocialismo, y lo siguen siendo ahora como una posible vía de escucha, buena o mala. Pero las interferencias negativas a las que me refiero, la primera son los abogados. Espero que no haya muchos abogados en el público. Si hay médicos y hablo mal de ellos, pues yo soy médico y puedo hablar mal de los médicos. Los abogados han hecho un gran daño a la población médica, un daño inmenso, y se lo han hecho a los médicos y se lo han hecho a los enfermos y han roto la relación médico-paciente. Un gran editor de una revista norteamericana llamada New England Journal of Medicine, que es de las revistas más prestigiadas en medicina, escribió hace 30 o 40 años el doctor Ingelfinger que lo que peor podría pasar en la medicina, que lo que podría ir en un detrimento mayor de la relación entre médicos y enfermos sería la presencia de los abogados, porque ellos bregarían primero, los abogados, por sus intereses y posteriormente
por los intereses de los pacientes que les paguen por las demandas que hagan y ganen, y por la cuota que tendrían que pagar los médicos para verse protegidos por los abogados. Engelfinger tuvo razón, esto es en los años 60 o en los años 70. Ahora en los consultorios médicos no hay mes o no hay 2 meses que pasen, aquí los médicos presentes que conozco algunos estarán de acuerdo conmigo, no hay 1 mes o 2 meses que pasen en el consultorio en donde una compañía de abogados se acerque o mande su propaganda o mande un folleto diciendo, oiga médico, usted está protegido contra demandas, ¿hasta cuántos millones está protegido? Y es cierto, así lo ponen y así lo venden. De igual forma se acercan a los pacientes para ofrecerles sus servicios. Las compañías aseguradoras también son un rompecabezas. Las aseguradoras son enemigas de los enfermos y enemigos de los médicos. El problema es que hacen lo que quieren las compañías aseguradoras. El menor interés de ellos es proteger al enfermo y el mayor interés de ellos es molestar al médico. Y es un desastre lo que pasa con las compañías aseguradoras, porque realmente lo que menos les interesa es realmente proteger al enfermo y lo que más les interesa es pagar lo menos tanto al enfermo como al médico, y eso hace que se rompa mucho la relación también entre médicos y pacientes. Las compañías farmacéuticas, como quizás ustedes saben, son el tercer grupo que genera dinero en el mundo. El primer grupo son los narcotraficantes, el segundo grupo son los militares y el tercer grupo son las compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas pueden tener un PIB, ahí se me fue, el Producto Interno Bruto más grande que muchos países centroamericanos o africanos. Es decir, una compañía farmacéutica puede generar mucho más dinero que lo que genera en todo un año el Producto Interno Bruto de un país centroamericano o de un país africano. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder de compra de las compañías farmacéuticas con los médicos es inmenso, que el poder de persuadir a los médicos es inmenso y el poder de cooptar a los médicos y hacerlos sus aliados, a veces con una falta de ética muy grande para promover sus medicamentos, también hace que el médico torne su fidelidad hacia la compañía farmacéutica y no hacia el enfermo. Es decir, vender medicinas, recibir boletos de primera clase para ir a viajes a Europa, a congresos, en hoteles de gran prestigio, etcétera, es una de las formas que las compañías farmacéuticas se venden y prostituyen a la medicina. Actualmente hay un ejercicio en algunas compañías farmacéuticas en donde se está tratando de evitar esta prostitución de la medicina, por así decirlo, que realmente existe. Cuando ustedes van a un congreso de medicina, el despliegue económico de las compañías farmacéuticas es realmente impresionante, los médicos lo sabrán. Si acuden a un congreso de literatura, a un congreso de historia, a un congreso de filosofía, pues caray, ni para las tortas alcanza a veces. Y en los congresos de medicina, los lujos que se tienen y que se ofrecen a los médicos desde el hotel hasta los viajes es inmenso. Es una pena saber que hay muchos médicos voceros de compañías farmacéuticas. Es inaudito que los médicos perciban dinero por dar pláticas en nombre de un medicamento, y esto sucede todo el tiempo. Ese es otro factor que ha interferido entre el médico y el paciente. El cuarto punto son las compañías que compran la clientela. Esto sucede en Estados Unidos mucho y ya empezó a suceder en México. En Estados Unidos se llaman HMOs, quiere decir Health Maintaining Organization, que significa, traduciéndolo de una forma sencilla, compañías que le compran a los médicos su clientela, sus pacientes, y les pagan un sueldo mensual, mensual y anual. Y eso ya existe en México. ¿Qué es lo que sucede con esto? Cuando una compañía le compra a un médico su clientela o cuando le compra todo lo que el médico ha formado durante 10, 20, 30 años, el médico ya no tiene que preocuparse por ofrecer un buen servicio, un servicio personalizado, un servicio humano, o un servicio que vindique y enaltezca la relación médico-paciente, porque haga lo que haga el médico, al final del mes va a recibir un cheque por X cantidad de dinero. Es decir, el médico ya no tiene que esforzarse, no tiene que interesarse por el paciente, porque haga lo que haga, repito, recibirá un cheque al final del mes. Pero no solo esto, porque al médico se le invita a pedir el menor número de exámenes posibles y se le invita a no mandar al paciente a demasiados médicos, es decir,
actuar en favor de la compañía aseguradora y no proteger al enfermo. ¿Esto sucede? Sí sucede, ya está en México este tipo de compañías, ya están en México y es otra forma en que va a acabar la relación médico-paciente. Y finalmente, lo que yo llamo dobles raseros, las relaciones entre médicos y hospitales y las relaciones entre médicos y laboratorios. No abriré aquí ninguna caja de Pandora si comento que algunos médicos reciben dinero del hospital por mandar pacientes al hospital, reciben un porcentaje, o reciben dinero de los laboratorios, algún porcentaje por mandar dinero al laboratorio. Esto se me hace terrible, porque si pienso que alguna profesión tiene que ceñirse a la ética es la medicina. La vez pasada lo dije, pues los políticos cromosómicamente no son éticos. La mayoría de los grandes religiosos rehuyen a la ética con frecuencia, pero que un médico rehuya a la ética cuando el paciente se deposita en él es algo que debería de señalarse. A mí me encantaría, y alguna vez escribí al respecto, que el paciente debería tener derecho de preguntarle al médico si él recibe dinero o si está afiliado a una línea del hospital al que pertenezca o tiene algún privilegio por mandar pacientes a algún laboratorio, es decir, ¿tiene doble moral el médico o no tiene doble moral? Yo creo que debería existir así un documento que exigiesen los pacientes cuando acuden con un médico. No existe, pero debería existir. Este personaje, Karl Jaspers, es un personaje muy interesante. Como ustedes pueden ver, él vivió entre 1883 y 1969. Él fue filósofo, fue médico y fue un erudito del conocimiento. Trabajó en la universidad donde estaba la mayor escuela de filosofía alemana, alrededor de Heidegger, y tiene una producción muy interesante. Lo importante que me imagino ustedes pueden ver en la pantalla el título del libro, se llama La práctica médica en la era tecnológica. Este libro es una suma de ensayos que más o menos se publicó entre los años 65 y 70, no recuerdo cuándo, pero es un libro pues muy viejo, tiene 50 años o más de 50 años. El problema del libro es que no sea viejo, perdón. El problema es que lo que denuncia ahí Jaspers sigue siendo absolutamente vigente. Él hacía la denuncia a partir de la filosofía y de la medicina. Hay grandes filósofos que se acercan a la vida sana y a la vida enferma por medio de la filosofía. Jaspers era uno de ellos, el otro fue Gadamer, del que hablaré posteriormente brevemente. De Jaspers voy a leer un par de párrafos de este libro que ustedes ven ahí. Y repito, es un libro que se escribió más o menos en los 60. Voy a leer un par de párrafos, me tomará 4 minutos. Dice Jaspers: la especialización científica impone la reforma de la instrucción. Un grupo de materias especiales se suman a la formación en el pensamiento biológico. El tiempo del estudiante está tan colmado por los planes de estudio que la distracción por la multiplicidad de lo que se debe aprender impide la reflexión profunda, es decir, se le da demasiada información al estudiante escrita, pero no se le invita a reflexionar. Y continúa Jaspers: los impulsos intelectuales de la juventud que necesitan de la libertad son coartados por los planes didácticos que a modo de andadores guían el estudio y por el enorme esfuerzo que se exige a la memoria. Los exámenes prueban cada vez menos la capacidad de discernimiento que ya durante la enseñanza no se ejercita de manera alguna en correlación con la cantidad de los conocimientos. Y concluye esta primera lectura con lo más importante. Existe hoy en día, continúa Jaspers, auténticas y grandiosas concepciones biológicas. Sin embargo, la tendencia general parece contraria. En todo el mundo se educa gente que sabe mucho, que ha adquirido particular destreza, pero cuyo juicio autónomo, cuya facultad para un sondeo exploratorio de sus pacientes son escasos. Él vivió una tecnología muy pequeña, no vivió la tecnología que ahora vivimos, y concluye en este párrafo: estas tendencias a la especialización y al adestramiento constituyen las tendencias generales de la época. Por todas partes, la técnica da origen a grandes empresas. Se generaliza el trato con las masas, que lleva a una nivelación por la cual
los hombres se convierten en piezas de una maquinaria. La aparatización, esta es una palabra que yo pensé que inventó Jaspers, pero no, existe la palabra. La aparatización, dice Jaspers, agosta o recorta la facultad del juicio, la riqueza del poder ver y la espontaneidad personal. Jaspers entonces en los 70 ya adelantaba lo que estamos viviendo en la actualidad. Los 60, los 70 es muy lejano, es decir, ha prevalecido por supuesto la visión y el poder de la tecnología, que las advertencias de algunas personas como Jaspers lo hace, y les recuerdo lo que decía Thoreau en los 1870, en los 1880, cuando dentro de todas sus múltiples anécdotas que me gusta citar, quizás la que más me interesa repetir y ahora lo hago, es la que les comentaba yo del tren, que él se alarmó muchísimo cuando vio cómo el tren de vapor empezaba a pasar cerca de su casa, cómo el tren de vapor iba a excluir a los caballos, a la rueda que existía, e iba a tener un auge sobre las personas. Él decía, lo recordarán, que las herramientas están convirtiendo a los seres humanos en las herramientas de sus herramientas, que es lo que dice Jaspers cuando habla de la aparatización. Les recomiendo que piensen en los significados de la palabra aparatización. Y al final de este libro leo un párrafo más. Dice Jaspers, es curioso que en contraste con la extraordinaria eficacia de la medicina moderna, se manifestara no pocas veces un sentimiento de fracaso. Los descubrimientos de las ciencias naturales y de la medicina han llevado a un dominio jamás conocido, pero parece que para la multiplicidad de individuos enfermos se ha hecho cada vez más difícil hallar al médico indicado para el paciente individual, o sea, el médico indicado para el paciente individual. Repiensen esa idea. Por último, dice Jaspers, podría creerse que los buenos médicos se tornan cada vez más raros, en tanto la ciencia crece constantemente como un saber sin límites. Estas reflexiones que hace Jaspers son muy interesantes. De ellas retomó años después Gadamer, Hans Georg Gadamer, que fue un filósofo que murió hace 3 o 4 años y que vivió 105 años, y siguió escribiendo después de los 100 años. Él hablaba del poder del médico, y hablaba de la diferencia entre tener poder autoritario y tener autoridad. Gadamer hacía una reflexión muy interesante en un libro que se llama El enigma de la salud, también en esta editorial en Gediza, en donde él primero le atribuía al médico un gran poder. Quizás el gran poder empieza con la bata del médico, que separa al enfermo del médico con una bata que hace: yo tengo una bata, yo soy más importante, yo me cubro de esta manta. Puede parecer demasiado, para decirlo fácilmente, demasiado jalado lo que digo, pero no es tan jalado, porque esa bata sí le da un cierto poder al médico enfrente de la persona que está enfrente. Entonces, Gadamer, que reflexionó mucho en el vínculo entre filosofía y medicina, decía, los médicos tienen un gran poder. ¿Qué es lo que hay que saber de ese médico? Si tiene autoridad o tiene un poder autoritario. Para él la diferencia entre autoridad y poder autoritario es que la autoridad se le otorga a la persona, se la da a la gente con la que va, se le da al pueblo, al político, se le da a una congregación de fieles a un religioso que funcione adecuadamente, o se la dan los pacientes a un médico porque tiene autoridad sobre ellos. Y el poder autoritario, por supuesto, es algo que se otorgan las personas que tienen algún poder, sean políticos, religiosos o médicos, pero que no se las dan los enfermos o los ciudadanos o los académicos o los alumnos o los religiosos por mérito de la persona que está ejerciendo esa autoridad. Eso se llama poder autoritario, y autoridad, que es una palabra también muy interesante cuando se la da a la gente, a la persona, proviene quizás de las reflexiones iniciales de Jaspers, retomadas después por Gadamer, ambos filósofos alemanes. Cuando hablo de la medicina en la era tecnológica, siempre me gusta citar a Francis Peabody. Si ustedes ven, Peabody murió hace muchísimo, y también si ven la edad con la que murió son 46 años, si hago bien las cuentas rápido, sí, 46 años. Peabody fue un médico muy apreciado, fue un médico en Boston al cual quizás se le deba atribuir la relación médico-paciente. Si se acuerdan, en las primeras transparencias de la sesión anterior, la mayor evidencia de una relación entre médico y paciente
era ese cuadro de Norman Rockwell, en donde el médico muy atento le pone el estetoscopio a la muñeca de la niña y la niña está esperando el diagnóstico del médico y el médico está viendo al cielo reflexionando qué es lo que tendrá esta muñeca. Peabody fue un médico bostoniano, en Boston existen grandes universidades de medicina y quizás sus primeros comentarios son los que dieron importancia e impacto a la relación médico-paciente. De hecho, ahora algunos grandes médicos están tratando de resucitarlo. Así preguntan, ¿dónde estás, Peabody? ¿Por qué no regresas a la medicina? Y hay dos oraciones muy interesantes que quiero compartir con ustedes. La primera dice, como ustedes, ¿sí se alcanza a leer bien de atrás? Sí. El tratamiento de la enfermedad debe ser completamente impersonal. El tratamiento del enfermo debe ser completamente personal. Yo he aprendido de médicos que he leído, de médicos que han sido mis maestros, que no existen, es una oración que quizás ustedes conocen, no existen enfermedades, existen enfermos. Es una oración muy bella. ¿Eso qué implica? Que cada persona que se sienta enfrente del médico, aunque tenga el mismo padecimiento que la persona que siga después, es absolutamente diferente por el contexto histórico, económico, emocional, social de quien está hablando. Y ahí vuelvo a la palabra que he utilizado más de una ocasión, individualizar a la persona es un gran arte y es un reto complicado, no es fácil hacerlo, pero sí es una obligación en la relación médico-paciente, pero bueno, claro que me extiendo, es una obligación en cualquier tipo de relación, entre maestro y alumno, entre novio y novia, entre religioso y los adeptos a la religión. Y es una gran perla esta que aquí comento. Hay que tratar a las enfermedades como dicen los laboratorios, como dicen los libros de medicina, como dicen los gentes que han hecho investigación, pero al enfermo hay que tratarlo de una manera completamente personal. Quienes hemos ejercido ya durante largos años la medicina, yo les comentaba que muchos años trabajé en un hospital de gobierno y posteriormente en medicina privada, pues sabemos que muchas veces lo que más le interesa a las personas que acuden a la consulta es platicar con los enfermos. Aquí está Fernando Macotela, a quien quiero mucho, que cada vez que va a mi consultorio le pregunto a Macotela, ¿ahora qué cáncer tienes? ¿Por qué vienes a visitarme? En general, pues nunca tiene nada. Ahí sigue vivo y acompañándonos, más por él que por mí, ¿verdad? Porque en general siempre está muy sano. Pero es cierto, los pacientes acuden al consultorio muchas veces solo a que se les escuche. Y la segunda perla que nos deja Peabody, que seguramente les interesará, es lo que dicen, lo que leen ahí. Los médicos deben tener interés en la humanidad. El secreto del cuidado del enfermo radica en cuidarlo. La palabra care en inglés, que es cuidado en español, tiene muchos significados. Care en inglés quiere decir cuidarse, ocuparse y preocuparse. Entonces, él hace una oración que parece absurda. El secreto del cuidado del enfermo radica en cuidarlo, pero es una oración muy seria, es una oración muy importante. Cuidar al enfermo no significa prescribir medicamentos. Cuidar al enfermo significa ocuparse del enfermo y escuchar al enfermo y seguir lo que dicta el enfermo. Todo esto para los que hayan tenido experiencias médicas, que me imagino que serán, pues quizás todos los que están en el auditorio, porque la media de edad va arriba de 40 años, por lo que veo. Entonces, me imagino que habrán tenido y habrán vivido este tipo de experiencias buenas y malas con los médicos. Ok, antes dije que escuchar es una obligación médica. Dije que lamentablemente se ha perdido esa obligación médica, pero hay una forma de entender la obligación de escucharla a partir de este pequeño poema de Solomon Ibn Gabirol, que vivió en España en el siglo XI de nuestra era, y dice lo siguiente: en la búsqueda del conocimiento, el primer paso es silencio, el segundo escuchar, el tercero recordar, el cuarto practicar y el quinto enseñar a otros. Leo unos pequeños párrafos de un escrito mío que tienen que ver con el poema de Gabirol. Los leo y los comparto con ustedes, es también una lectura pequeña. Dice: el poema de Gabirol puede reordenarse de muchas formas y acoplarse a la educación médica. El conocimiento es un círculo que requiere de la enseñanza para fortalecerse. Al enseñar, afloran la crítica y la autocrítica. La crítica modifica e incrementa el conocimiento.
En medicina, la sabiduría proviene de los libros, de la investigación, de la tecnología y, por supuesto, de los pacientes. La enseñanza surge de las mismas fuentes, con la salvedad de que ha sido enriquecida por la experiencia y ensalzada por la sabiduría que deja el tiempo. Conocer y enseñar conforman una interdependencia sana. Una nutre a la otra y juntas crecen. Ambas construyen el telar del ser médico. De acuerdo a Gabriel, siguiendo el poema que ustedes pueden leer en la pantalla, el puente que une conocimiento y enseñanza parte de la sapiencia que emana del silencio y de la escucha. El silencio como vivencia interna y como lectura de la vida es hermano de la escucha. El silencio es una casa íntima que facilita la introspección y la comprensión de los rincones más sensibles de las personas. El silencio abre, expone, perfora. Es más difícil huir de uno mismo cuando quien habla en silencio es el alter ego, el otro yo. Quien aprende a vivir en los espacios del silencio suele escucharse. Quien habita su silencio piensa. Quien entiende el lenguaje del silencio puede caminar por los intersticios de las casas de otras personas. Silencio es uno de los sinónimos no escritos de escuchar y es escuela para entender lo que sucede en los rostros de los otros. Del silencio se camina a la escucha. Quien se oye a sí mismo tiene la capacidad de escuchar lo que dicen otras personas y de enriquecerse por la misma razón. Los enfermos saben cultivar algunas de las formas del silencio. En ese espacio comprenden sus males. En ese interludio se escuchan, se hablan y dan voz a sus preocupaciones. Y en relación al tema o a este apartado de escuchar del cual estoy hablando, leo un párrafo más antes de seguir con la plática. Escuchar conlleva obligaciones. A partir del momento en que una persona, sana o enferma, acude con el médico, éste se vuelve parcialmente responsable de él. Esa responsabilidad es un acto voluntario e implica solidaridad, empatía, afecto y comprensión. Palabras que, aunque huelan a romanticismo y parezcan anacrónicas y enmohecidas, son vivencias fundamentales en la construcción del edificio médico. Esa responsabilidad es intransferible y vital. Es intransferible porque el vínculo que se genera entre enfermo y doctor, sobre todo cuando el primero tuvo la suerte de escoger a su interlocutor, supone una especie de contrato que implica responsabilidad. Es vital porque las riendas de la profesión las debe manejar el médico y no otras manos cuyos intereses primordiales no suelen ser los enfermos, como lo mencioné en las transparencias previas cuando hablé de abogados, de compañías farmacéuticas, de laboratorios y de los hospitales que muchas veces tienen más de siniestros que de buenos. Cuando hablamos de eutanasia el día de hoy es muy importante hablar de Jack Kevorkian. Seguramente ustedes han oído hablar de él. Lamentablemente se le fue apodando posteriormente el Doctor Muerte, que es un apodo bastante desagradable que no creo que él lo haya merecido. Me imagino que el nombre Jack Kevorkian le suena a muchos de ustedes. Kevorkian fue un patólogo que murió hace 5 o 6 años en Estados Unidos, un patólogo de origen albanés, que además de ser patólogo, fue un compositor, fue un autor, fue un pintor, fue una persona muy aguerrida y fue una persona a la cual, hay que decirlo en voz alta, se le debe la apertura de la eutanasia, por lo menos en Estados Unidos, no en Holanda, que quizás es el país más avanzado, pero es una gran voz que abrió públicamente el debate sobre la eutanasia. Jack Kevorkian estaba tan seguro de que hacía bien lo que hacía, que cuando contribuyó a su primer acto de eutanasia con una persona relativamente joven que padecía enfermedad de Alzheimer, lo hizo público inmediatamente. En 1991 publicó o permitió una entrevista al día siguiente de que le ayudó a una persona que era la dirigente de una organización que se llamaba Death with Dignity, Morir con Dignidad, en donde le ayudó a morir por medio de monóxido de carbono, que eso fue muy controvertido por la eutanasia nazi, de lo cual también hablaré posteriormente, y él lo hizo públicamente en el New York Times,
su primer acto para ayudar a esta persona, que recuerdo su nombre, se llamaba Janet Atkins. A partir de ahí, 1991, se abrió la discusión de la necesidad para unos, respeto para quienes no, de la eutanasia en Estados Unidos. Y Kevorkian tenía muy buenas intenciones realmente cuando hablaba de eutanasia. Sus primeros acercamientos fueron con los prisioneros. Él decía, y aquí, aunque no voy a hablar en ninguna de las pláticas, habría que hablar de la pena de muerte, es un tema sumamente importante, vigente, importante y lamentablemente vivo. En Estados Unidos, por cierto, es de los pocos países en que hay pena de muerte para niños, para menores de edad, sigue vigente la pena de muerte en Estados Unidos para niños, pero Kevorkian quería hacer algo bueno con los prisioneros, quería que los prisioneros que estuviesen de acuerdo en donar sus órganos o en servir como sujetos de experimentación pudiesen hacerlo. Él se acercó a las autoridades, inició un estudio con enfermos que iban a la pena de muerte para ver cuántos querían donar sus órganos o cuántos permitirían ser sujetos de investigación y no le dejaron. Estados Unidos, bueno, lamentablemente lo que digo, estarán de acuerdo conmigo o no estarán de acuerdo conmigo, no importa, pues es un país en donde la doble moral es preeminente, quizás el país de la doble moral, para ponerle un subtítulo a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces no lo dejaron a Kevorkian hacer lo que él quería, pero él siguió su carrera durante mucho tiempo, y su carrera la puede leer en internet, y tiene ese libro que ustedes ven en la pantalla. Ayudó a morir a 130 personas. El error de Kevorkian fue que el último acto que pudo contribuir para la muerte de una persona permitió que una cadena estadounidense, no me acuerdo cuál, creo que CBS, filmase todo el acto, filmase el inicio del encuentro con el enfermo y filmase la muerte del enfermo. Esto le valió la cárcel porque se filmó todo absolutamente y él fue a la cárcel. Fue en CBS, aquí estoy viendo, en 1999, en el programa CBS News 60 Minutes, y él acabó en la cárcel por este evento. Él estuvo 8 años en la cárcel, no aceptó la libertad condicional. Yo siempre pensé que él se iba a suicidar en la cárcel, no lo hizo, pero tampoco aceptó libertad condicional, dijo que quería libertad completa o no la quería, y finalmente él fue liberado porque padeció hepatitis C. Él padeció hepatitis C seguramente porque hizo muchos experimentos con la sangre de los enfermos que él atendía cuando era un patólogo en activo, y salió un poco de tiempo, unos años antes. En 2010 hay una película que les recomiendo ver, no sé si está traducida y existe en español, es una película de Al Pacino, en inglés se llama You Don't Know Jack, tú no sabes Jack, en donde habla de todo lo que hizo Jack, todo lo que sembró Jack, todo lo que dejó Jack Kevorkian. Y Kevorkian realmente movió al mundo y movió a Estados Unidos. Con él se puede estar de acuerdo o se puede no estar de acuerdo, pero no se le puede ignorar, porque realmente abrió un problema muy serio y se expuso mucho. Hay 130 personas que logró ayudar a él a morir y evadir la justicia a pesar de que se le persiguió durante muchas ocasiones. En su epitafio, que no sé si él lo escribió o se lo escribieron, dice lo siguiente: él se sacrificó a sí mismo en defensa de los derechos de todos. Ese es lo que reza el epitafio de Kevorkian. Les recomiendo visitar un poco su página, quizás leer su libro. Voy a iniciar ahora con una parte importante de la plática, y después de esta transparencia creo que podremos dar un breve espacio para tomar las cervezas que creo que tampoco trajeron esta vez hoy. Pero la tercera es la vencida, Mirna, no sé dónde estés, Mirna, o sea, la próxima plática. Bueno, eutanasia activa. Como ustedes pueden ver, solo en 4 países, quizás en 5, el quinto sería Colombia, se permite la eutanasia activa. Cuando hablo de que solo en 4 y quizás 5 países se permite la eutanasia activa, y un renglón abajo, solo en 2 países el suicidio asistido, se comprende fácilmente la brutal complejidad del tema. Hay muchos países pues, muy liberales, muy avanzados en Europa, que piensan que hay que reglamentar la eutanasia, que se discute la eutanasia en algunos países, en Inglaterra, en Francia, en los países escandinavos, pero que no se ha llevado a cabo una legislación para que ya se lleve a cabo. Canadá, que está en esta lista, que es el 4.º país, apenas lo autorizó este año, en 2016.
El primer país que legisló la eutanasia fue Holanda, y no es algo tan viejo, esto es en 2002, hace 14 años. Un año después fue Bélgica en 2003, Luxemburgo me parece que en 2005, Canadá este año, y en Colombia, la vez pasada creo que comenté, les trajo una caricatura divina del matador con respecto a su padre que murió por eutanasia. Solo se ha llevado a cabo un caso, yo creo que está estancada la legislación en Colombia, se está discutiendo. El hecho de que sea reciente la legislación de la eutanasia, vuelvo a repetir, 14 años apenas en Holanda, habla de la complejidad del tema. La eutanasia en Holanda, aunque sotto voce y en forma soterrada, se llevó a cabo y se hizo durante mucho tiempo antes de la legislación, yo creo que se inicia en 1990, cuando una madre que acudía a visitar con frecuencia a su madre, una madre que era doctora, a un asilo iba a visitar a su progenitora y la veía cada vez más enferma, cada vez más deteriorada y en los últimos tiempos incluso amarrada a una silla porque tenía una enfermedad demencial y no se podía ya valer por sí sola y no había quizás los recursos que se tienen en algunos países latinoamericanos en donde la familia sigue siendo un vínculo vigente más protector. Esta doctora Gertrude Postma se llamaba, veía cada vez más cómo su mamá se iba deteriorando, y al no soportar ya el sufrimiento de su madre, ella, la doctora Postma, decidió matar a su madre. De hecho, la mató, le dio unos medicamentos y la madre falleció en el asilo. Eso fue en 1995, si mal no recuerdo. La doctora Postma acudió con el jefe del asilo a contarle y explicarle que acababa de matar a su madre, y el jefe del asilo habló a la policía. La policía detuvo a la doctora Postma, que estuvo encarcelada solo 3 días porque en pocos días se llenaron los periódicos desplegados de médicos y de no médicos, de intelectuales y de opinión pública en donde apoyaban la actitud de la doctora Postma. Ella salió, se empezó a debatir sobre la eutanasia y después de 7 o 8 años de grandes debates se legisló la eutanasia en Holanda en 2002. Ya está legislada, ya está permitida, hay una serie de requerimientos que se deben de llevar a cabo, los cuales no voy a discutir ahora, pero está muy bien legislada para proteger al médico que lleva a cabo el acto para que no se le acuse de asesinato. Sin embargo, tengo que comentar que en Holanda, a pesar de ser un país muy liberal, un país con grandes adelantos en muchas cuestiones morales y cuestiones éticas, la marihuana es un país en que ustedes saben cómo se lleva a cabo, la situación del aborto para quienes estén a favor o no, con los barcos que ellos permiten, y hace poco acaban de hacer algo maravilloso, permiten que de 12 de la noche a 6 de la mañana se pueda hacer el amor en los parques. Es en serio lo que les digo. Tienen que tener con quién hacerlo, pero es cierto eso, y a nadie se le castiga por eso, a nadie se le castiga. En fin, es un país de muy avanzado en muchos aspectos. Yo creo que pues quizás a algunas les gustaría con algunos holandeses y a algunos con algunas holandesas ir a los parques holandeses, pero bueno, está legislada la eutanasia, pero a pesar de que está tan bien legislado, muchos médicos que que practican la eutanasia con los pacientes, cuando llenan el certificado, no ponen eutanasia por temor a que uno de los 6, 7 pasos que se exigen no haya sido previsto, no haya sido bien llevado a cabo, y prefieren poner otro inciso, no ponen eutanasia para no comprometerse en una forma inadecuada. Bélgica, Luxemburgo y Canadá siguen más o menos las reglas que en Holanda. En Colombia ya les comenté. Y bueno, hablaré de suicidio asistido y haremos un pequeño descanso. El suicidio asistido ya les comenté que consiste en que el médico le provea los medicamentos al enfermo para que éste decida cómo llevarlo a cabo. Es muy diferente de la experiencia en Suiza y en Estados Unidos. En Suiza hay 2 casas para suicidio asistido. Una es solo para los suizos y otra es para gente que no vive en Suiza. Se ha denostado mucho que exista esto en Suiza porque se llama un turismo de la muerte, le quieren llamar. Pero con alguna frecuencia, europeos que no tienen la fuerza de suicidarse, porque, caray, no vamos a discutir ahora si es un acto de cobardía o un acto de valentía el suicidio. No, eso
iremos después a la cantina si quieren a discutir un tema tan ríspido como ese, pero no todas las personas tienen el valor de suicidarse y en Suiza se provee al enfermo los medicamentos para que, asesorados por médicos, en una casa donde hay abogados y médicos, el paciente lleve a cabo su acto, pero bien cobijado por un aparato médico, de abogados, de legisladores, en fin, en donde el paciente que vino de otro sitio y se considera que tiene requisitos para ser paciente terminal, tampoco se le ayuda a cualquier persona, lleva a cabo el acto. Se le cobra por el acto, lo cual es también complicado, porque eso puede suscitar muchas dudas de por qué cobrar en un acto así, y se le cobra al que viene a hacer el acto a Suiza. A los suizos no se les cobra. Más o menos son 200 o 300 casos al año en Suiza, en la mayoría de europeos, y en las casas Dignitas, se llama la casa que es para suizos exclusivamente, creo que son 1000 casos aproximadamente al año. La experiencia de Oregón, en Estados Unidos hay 5 estados en donde se lleva a cabo el suicidio asistido. Oregón es el primer estado en donde se permite el suicidio asistido y después se han venido agregando los 4 que ustedes pueden ver en la transparencia: Vermont, Washington, Montana y California. Bueno, les voy a contar de Oregón, y para hablar de Oregón puse este cuadro tan bello de Picasso, que lo pintó cuando tenía 22 años. Ahí se ve su genialidad, la mamá y el niño enfermo. Abrazar a los enfermos terminales o a los enfermos que van a morir por alguna razón, yo creo que es una de las situaciones más bellas que le pueden suceder a un médico. Acompañar a morir. La vez pasada subrayé varias veces la palabra acompañar, ahora le vuelvo a subrayar, y acompañar a morir yo creo que es un privilegio médico y no médico. De los que no son médicos y acompañan a sus gentes a morir también suele ser una gran herencia y algo con lo que uno se queda, y lo inverso también es una gran tragedia. No acompañar a morir cuando se debe acompañar a morir deja una serie de heridas y una serie de deudas impagables. Así que, como ya dije en este tipo de temas, quiero repetir, no es un tema médico ni la eutanasia, ni acompañar a morir, ni hablar de calidad de muerte, ni hablar de calidad de vida, es un tema que nos pertenece a todos. La experiencia en Oregón con respecto al suicidio asistido es una gran experiencia que requiere comentarse ampliamente. Oregón fue el primer estado en donde se aceptó el suicidio asistido. Ya les expliqué lo que es el suicidio asistido. Esta aceptación fue en 1991, tampoco es hace mucho. Lo que ha sucedido extraordinariamente interesante en Oregón es que cada año, en enero de cada año, ellos publican puntualmente en esta revista que ya comenté, New England Journal of Medicine, que también debo decirles que es la revista más prestigiada de medicina interna en Estados Unidos. Publican cada enero cuántas personas se acercaron a los médicos que quieren afiliarse a ayudar a morir. Obviamente esto es una cuestión de conciencia, a ningún médico se le pide que esté o no convencido de que quiere ayudar a morir, es una cuestión de objeción de conciencia o de no objeción de conciencia, pero en Oregón esto se ha hecho ya una cuestión médico-filosófica muy importante que cada vez adquiere más importancia. Adquiere más importancia porque en la transparencia previa les mostré que ya hay 4 estados más que se han votado. Quienes votan es la ciudadanía, y la ciudadanía ha votado en favor de aceptar el suicidio asistido. ¿Qué ha pasado en Oregón? Primero, lo que ha pasado son puras cosas buenas. Estoy haciendo una lectura de lo que leo. Vuelvo a decir que no vengo aquí a hablar en favor de la eutanasia, hablo en favor de lo que leo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Primero, lo que ha sucedido es que los médicos se han dado cuenta de las demandas del público, de lo que debe ser hacia el final de la vida, de las obligaciones del médico hacia los enfermos terminales, de las obligaciones del médico de responsabilizarse por un paciente que ya no tiene esperanzas de seguir vivo, pero que sigue vivo. Entonces, en Oregón, el número de cursos que se han dado para tratar el dolor, los que se llaman algólogos, han crecido enormemente el número de cursos. También ha crecido el número de prescripciones de morfina para enfermos. Los médicos la prescriben más porque se han dado cuenta que los enfermos la requieren más.
hay una cierta reticencia absurda de los médicos de no prescribir morfina en forma adecuada y en forma más suelta por razones que ahora no discutiré, pero esto también ha servido mucho en Oregon y ha servido también para que exista un mayor acercamiento entre médicos y enfermos. La mayoría de los enfermos que se acercan a pedir que se les ayude a morir son enfermos terminales de cáncer, pero también existen enfermos con insuficiencias pulmonares, muchas veces secundarias a tabaco, con insuficiencias cardíacas, para lo cual no hay cómo ayudar, y en esencia son las tres enfermedades que más se acercan, el porcentaje mayor de pacientes que se acercan a pedir que se les ayude a morir. Lo que ha sido muy interesante en contra de los detractores de la eutanasia, es decir, en contra de la gente que no está de acuerdo con el suicidio asistido ni con la eutanasia, es que el número de casos no ha crecido en forma exponencial. Se han acercado más o menos el mismo número de personas cada año, no se ha diseminado ni se ha contagiado como pensaban las personas que están en contra del aborto, las personas que están en contra de la eutanasia, sino que se ha mantenido un nivel más o menos similar. Eso se ve en las gráficas que publica cada año la Sociedad Médica de Oregon. Es decir, no por abrir esta puerta, no por abrir esta facilidad, se ha contagiado la eutanasia, que era una cosa absurda a la cual arguían los detractores de la eutanasia. Pero sí ha servido en cambio para lo que les comentaba, para que el médico se acerque más al enfermo. Y es muy, muy interesante lo que ha pasado en Oregon. Hay tres razones fundamentales, que eso es lo que hay que pensar cuando uno piensa en eutanasia y en la necesidad de morir, así lo voy a decir, porque también como les comenté la vez pasada en la película, o no lo comenté, lo comentaré después, en la película de Mar Adentro, como leen ahí en la película, más que prolongar la vida en todos estos enfermos terminales, lo que se hace es que se prolonga la muerte, hay que leerlo así. En muchos enfermos terminales, el esfuerzo médico, el esfuerzo terapéutico, el esfuerzo familiar por mantener a los enfermos en vida no es lo correcto, porque se prolonga la muerte, como dice el personaje de esta película. Lo que ha sucedido en Boston es que siempre hay tres circunstancias que se repiten año tras año para saber por qué los pacientes quieren morir. La primera es la pérdida de la dignidad. La segunda razón por la que los enfermos piden morir es por pérdida de la autonomía y la tercera razón es por la incapacidad de gozar la vida. Las repito, pérdida de la autonomía, pérdida de la dignidad e incapacidad para gozar la vida. Esas tres inmensos incisos, dignidad, autonomía e incapacidad para gozar la vida, se repiten año tras año y año tras año en las encuestas. Hay otras razones, problemas financieros, problemas económicos, problemas maritales y seguramente este año la existencia de Trump. Yo creo que eso también va a ser muy importante como un factor para morir. Espero que no haya muchos trumpistas aquí, ¿verdad? Pero eso es muy interesante, siempre repiten eso, siempre. No tenemos ya dignidad, hemos perdido la autonomía, tenemos ondas por todas partes, viene la enfermera, tengo una sonda en el pene, vomito en la cama, en fin, y mi dignidad ya no existe. Y finalmente la incapacidad para gozar la vida. Toda esta serie de circunstancias se repite año tras año y por supuesto que es una gran mirada para que entendamos qué es lo que está pasando y por qué lo del suicidio asistido. Y esto, como ya también comenté, se ha llevado a cabo en otros estados. Ok, hay argumentos a favor de la eutanasia y hay argumentos en contra de la eutanasia. Hay más argumentos en contra que a favor de la eutanasia. Los argumentos a favor los leo, casi no hay que discutirlos. La primera es que evita sufrimientos, llamaría sufrimientos innecesarios. El segundo es que respeta la autodeterminación del enfermo. Abrir temas en pláticas como esta en cuanto a la posibilidad para los que somos libres pensadores y no estamos que tener los designios de Dios, pues nos permite apuntarnos a tener y ir pensando cuál es nuestra autodeterminación hacia el final de la vida, qué haremos con nuestras voluntades anticipadas, de las cuales también hablaré posteriormente en una transparencia, y un argumento a favor es eso, permitir la autodeterminación de la persona. Otro argumento a favor es el clímax de la relación entre médico y paciente. Es un momento en que el paciente, habiéndolo platicado ampliamente con su médico, le dice, mira, si me pasa esto y esto, yo sugiero
que me ayudes a morir. Son voluntades anticipadas que las voy a mostrar en una transparencia, pero que debería ser también parte del contexto global de un diálogo entre médico y enfermo, de un diálogo vivo entre médico y enfermo. El cuarto punto es que impide decisiones futiles, aunque hablaré de futilidad en una de las pláticas venideras si nos da tiempo. Futilidad viene del latín futilis y significa inútil. Hay muchas decisiones en medicina que son inútiles. Los médicos estamos acostumbrados a hacer, los médicos no sabemos no hacer. En general se nos enseña en las escuelas de medicina a hacer y seguir haciendo antes de seguir esa máxima inglesa que también es muy interesante, que aprendí después de algunas lecturas, que en inglés es wait and see, espérate y ve, que es una máxima que se podría seguir en muchas circunstancias. En medicina en general, el médico tiene un bisturí en la mano y opera. El internista puede hospitalizar a un paciente y lo hospitaliza. Nos es difícil no hacer y por eso en ocasiones, en lugar de observar y de conversar y de escuchar, hacemos. Entonces, cuando hablamos de que impide decisiones futiles, es decir, cuando se invita a una persona a que piense si quiere seguir viviendo o no quiere seguir viviendo, porque lo que haga el médico será fútil, será inútil y prolongará más el sufrimiento y más la muerte que la vida, es un argumento a favor de la eutanasia. Y finalmente, la eutanasia respeta la dignidad de la persona. No hablaré de dignidad aquí porque es un tema muy complicado, es un tema filosófico complicadísimo, del cual leo en ocasiones, pero me cuesta muchas veces trabajo acabar de entender lo que es la dignidad. Lo que sí entiendo de la dignidad es que la dignidad de cada persona es diferente y que la dignidad de cada ser humano va cambiando conforme transcurre la vida. La dignidad de una persona a los 20 años es diferente que la dignidad de una persona a los 40 y es diferente que la dignidad de una persona a los 60 años. Depende de lo que se ha cumplido, de lo que no se ha cumplido, de la mirada que tenga la propia persona, de cómo está en la vida, de cómo son sus vínculos amistosos, amorosos, culturales con el entorno y de lo que ha logrado o no ha logrado. Entonces la dignidad va modificándose como va pasando el tiempo y también difiere, por supuesto, lamentablemente o realmente, entre una clase socioeconómica y otra, entre un nivel cultural y otro nivel cultural, y en ese aspecto cada uno tiene su propia mirada y su propia visión de lo que es su dignidad. Cuando uno siente que lo que es su dignidad en el momento que esté viviéndolo es demasiado atropellada y ha borrado un poco a su persona, al ser que lleva por dentro, quizás es un buen momento en pensar que así como la medicina tiene límites, la vida tiene límites y la eutanasia podría ser una opción. Son muchos los argumentos en contra de la eutanasia. El primero es, por supuesto, el religioso. No hay ninguna religión que avale la eutanasia. Algunas dan una mirada más amable a pensar en la eutanasia, pero esas pequeñas palabras, Dios da la vida y solo puede Él quitarla, siguen siendo ciertas en la mayoría de las religiones y en la mayoría de las iglesias. A mí me encantaría que hubiera una rectificación por parte de todas las iglesias, la judía, la católica, la musulmana, con respecto a lo que es Dios da la vida y solo Él tiene el poder de quitarla. Me encantaría, yo como dije, pues lamentablemente ejerzo un ateísmo profesional, pues esas palabras las robo de un pensador inglés. Me gustaría tener fe, pero me es bastante difícil tener fe y religión en este mundo contemporáneo. Pero me encantaría que las religiones hicieran un repaso, o los religiosos que se acercan más a la realidad, simplemente pensando, como también he leído, que Dios fue cambiando cuando creó el mundo. Para los que piensan que Dios creó el mundo, fue cambiando conforme fue viendo lo que sucedía en el mundo. Ya no fue el mismo Dios el del séptimo día que el del primer día. Sería fantástico que las religiones fueran cambiando un poquito su discurso, porque creo que en lugar de estar alejando a las personas de las iglesias, se acercarían un poco de personas, pero me imagino que eso es un sueño guajiro mío, pero bueno, aquí se vale decir lo que uno quiera. Razones culturales también van en contra de la eutanasia. Se supone que la moral, que ya también hacía yo una diferencia en la plática pasada entre moral y religión, la moral le impide a la persona acercarse a la muerte, porque eso puede ser en contra de lo que es el concepto humano de las familiares que están cerca de él, el concepto de seguir cerca de su gente.
Entonces hay una serie de cargas culturales, morales, como le llamo en esta transparencia, para argumentos en contra de la eutanasia. El sesgo es algo muy importante. El sesgo es una palabra que se utiliza mucho en medicina, proviene de la palabra bias en inglés, pero la utilizamos mucho en medicina, y sí puede haber un sesgo. ¿Cuál puede ser el sesgo? En una consulta colmada de enfermos en urgencias y con pocos médicos para atender la consulta, como sucede en el IMSS o en el ISSSTE, en contra de lo que digan todos nuestros gobernantes, pues de repente se tiene que escoger a quién se puede tratar y a quién no se puede tratar. En Estados Unidos se puede dejar a un negro afuera o un hispano afuera y pasar al blanco a la sala de urgencias. El sesgo es algo importante. Todos tenemos sesgo, tenemos preferencias, y el sesgo sí puede ser algo que orille a unas personas a escoger a quién sí se ayuda y no a escoger a quién se le ayuda a morir. Eso es un inciso importante. El cuarto punto que anoto es el abuso, o lo que se llama la pendiente resbalosa. La pendiente resbalosa es un término que proviene de la filosofía también, pienso que de la filosofía, aunque es de la vida cotidiana y de la religiosa, implica que cuando se toma una decisión, si esto se sigue, se puede hacer una bola que se crezca y acabe en un gran problema. O sea, se empieza una acción, la acción se puede duplicar, se puede cuatriplicar y se puede convertir en un gran problema. O sea, uno se puede caer cuando se toma una decisión y caer en un mal sitio. La pendiente resbalosa es lo que sucedió en la Alemania nazi, cuando se empezó a meter a homosexuales, a judíos, a gitanos, a orejones, a chaparros en la eutanasia. De hecho, el mal nombre de la eutanasia proviene de la eutanasia nazi, en que no se escogía a quién morir, sino cualquier persona que no cumplía los requisitos de la raza aria era una persona candidata a eutanasia o experimentación en vivo. Y eso sí repito, porque es importante. El terrible nombre o el miedo que se le tiene a la eutanasia proviene del mal uso que se hizo en la época del nazismo. El quinto punto, este es que modifica el concepto de que el médico siempre cura. Pues el médico siempre cura es también algo que hay que discutir. Todos los médicos repiten una frase atribuida a Hipócrates, aunque no fue Hipócrates el que la dijo, que en latín decimos cuando se nos da el diploma, primum non nocere, que significa primero no dañar. Esa es la traducción de esa frase atribuida a Hipócrates, que realmente no la dijo Hipócrates, que es el padre de la medicina contemporánea, primero no dañar. Primero no dañar no significa en la actualidad no ayudar a morir. La tecnología puede dañar mucho. El encarnizamiento terapéutico, es decir, el seguir tratando a un enfermo que no tiene sentido tratarlo y que se llama encarnizamiento terapéutico o distanasia, pues puede ser realmente un problema muy serio. Y no el médico siempre cura. Yo creo que una curación adecuada para muchas personas puede ser imbuirse en el concepto de calidad de muerte y ayudarle a morir a la persona, pero se sostiene que el médico no puede implicarse en ayudar a morir porque eso va en contra de que el médico siempre cura. Otro problema importante es el de la eutanasia sugerida, que también tiene que ver con el sesgo. Algún médico cansado de tratar a una persona de mayor edad, una persona enferma con muchas patologías, una persona económicamente no pudiente, puede sugerirle a él o a sus familiares, erróneamente por supuesto, que lo que más le conviene es morir. El médico nunca puede sugerir la eutanasia, el médico, y eso es muy importante, el médico tiene que ser escucha de quienes piensan que la eutanasia puede ser un bien necesario, pero nunca puede sugerir la eutanasia. Y claro que existe ese peligro, ese riesgo de que los médicos sugieran la eutanasia cuando vean que el camino está perdido. Errores diagnósticos, por supuesto. Ahora con la tecnología es un poco difícil, o con una cierta sabiduría médica, es un poco difícil pensar que el médico se va a equivocar y va a pensar que este paciente es terminal por un problema tumoral, un problema pulmonar, un problema cardíaco, y cometer un error y sugerirle a la persona o a los familiares que ya realmente no hay nada que hacer. Y finalmente lo que se llama laxitud médica, que implicaría que el médico, abrumado del problema grave del problema, decida que ya no puede ayudar, sienta que ya no puede ayudar, se canse de estar tratando de mejorar al paciente y tire la pelota, como se dice. Eso también puede ser un factor en contra de la eutanasia. ¿Qué pasa con los menores de edad? Los menores de edad también son susceptibles
de eutanasia o no son susceptibles de eutanasia. Bélgica es el primer país que la legalizó. Ustedes pueden ver ahí una noticia de la BBC de Londres que en 2014 legalizaron la eutanasia en niños. Hay un protocolo que también les voy a comentar rápidamente, el protocolo de Groningen. El protocolo de Groningen es un poco más serio que lo que ha sucedido en Bélgica. Groningen es una ciudad en Holanda que en el año, aquí tengo mi acordeón, perdón, en el año de 2004 estableció el protocolo de Groningen. Esta es eutanasia activa en menores de edad. Por supuesto, los padres deben de solicitarla y a partir de que se hizo posible este protocolo en Groningen, se han llevado a cabo algunas decenas, no muchos casos de eutanasia activa en niños, la mayoría con espina bífida y con hidrocefalia. Son la mayoría de los pacientes que se han atendido en Groningen. En Bélgica, que se legalizó en 2014, ya también les comenté que Bélgica legalizó la eutanasia un año después que Holanda en 2003. Aquí se hace un poco más laxa que en el protocolo de Groningen, porque supuestamente hay un diálogo con los niños. Es muy difícil entender si un niño comprende que si le conviene o no la muerte. Es muy difícil, pero tampoco imposible, porque si ustedes leen los libros de Kubler-Ross, entenderán que los niños le tienen mucho menos miedo a la muerte, aunque comprenden el tema, que los adultos. Y yo les podría contar una anécdota maravillosa de una hija de una paciente que yo conocía, la hija que tenía 9 o 10 años. Es una anécdota que quizás podría reproducir mucho de lo que le sucede a otras pacientes. Una niña ya cansada de la leucemia que tenía y que entraba al hospital, cuando se aproximaba la hora de morir, y yo creo que la niña lo percibía, le comentó a su madre, cuando su madre le preguntó si se siente mal, si tiene miedo, le dijo: no, ya no tengo miedo, sé que pronto me voy a morir y ya no tendré que estar sufriendo todo lo que me hace la leucemia. Con mi muerte se curará la leucemia. Más o menos eso dijo la niña. Entonces, ¿entienden o no entienden los niños la muerte? Hay que pensarlo. Hubo muchas controversias al respecto. Se necesita en Bélgica el consentimiento de los padres, aquí lo tengo anotado, un informe psiquiátrico muy bien documentado, un informe psiquiátrico en que trate de discernir si hay una capacidad de elaboración suficiente en el niño para entender lo que le conviene morir, una evaluación de la madurez mental, y que son todos temas muy controvertidos. Yo no tendría una buena respuesta, pero sí dejo aquí el tema abierto porque el tema existe, y el tema de la legalización de la eutanasia en Bélgica en menores, por supuesto, a todos los puede poner nerviosos y los puede cuestionar si es válido o si no es válido. El hecho es de que existe. Y ahora en Holanda hay una nueva iniciativa junto a la del parque. La que está junto a la del parque es adultos mayores de 70 años que ya no quieren vivir, que ya no tienen intenciones de vivir, que están muy deprimidos, que están muy angustiados y que piden lo que no es eutanasia, pero que piden que se les ayude a morir. Ahorita esto se está estudiando en Holanda, si tiene o no cabida esta nueva forma de ayudar a morir a personas que no son terminales, pero que quieren morir porque ya no tienen cómo estar en la vida. Tema complicadísimo. Tampoco voy a dar mi opinión en este momento porque es un tema que hay que discutirlo profundamente. Son las 6:40 y caray, creo que voy a seguir mis 4 pláticas con lo de eutanasia, pero hay 20 minutos para preguntas. Creo que la gente quiere que haya preguntas, entonces voy a parar ahora y haremos unas pequeñas preguntas. Antes de permitirle al público que pregunte, voy a leer unas muy pequeñas preguntas, que llegaron muchas preguntas la semana pasada de Universum, de la sede Universum y de la sede de Veracruz y de otras sedes que nos escucharon. Voy a hacer unas muy pequeñas preguntas y después paso la voz a la gente que quiera preguntar. Una pregunta que no viene con nombre dice: ¿cuál es el estado actual de la eutanasia en la legislación mexicana? La legislación mexicana no se ocupa de la eutanasia porque en la Secretaría de Salud yo siento que no hay gente que le haya interesado el tema. Perdón, no hay suficiente información en la Secretaría de Salud para abrir el tema. Existe ya un instrumento que se llama voluntades anticipadas en el Distrito Federal, del cual hablaré también la próxima vez, es mi próxima transparencia, pero no existe nada legislado en México sobre la eutanasia activa. Luego, una siguiente pregunta. Hablamos de la autonomía y de la práctica médica como arrogante. Yo dije eso la vez pasada.
pero al final no es el diagnóstico médico el que da el eje para definir al enfermo terminal y orientar su decisión hacia la búsqueda de suicidio asistido o algún tipo de eutanasia. Bueno, yo decía ahorita que no es el médico el que debe sugerir la eutanasia, es el médico el que debe responder a todas las preguntas de los familiares con la mayor apertura, explicando, porque yo siempre explico eso, que la medicina no es una ciencia exacta y que un paciente no es igual a otro paciente, pero que contamos con los suficientes medios para aproximarnos a una verdad en donde se sepa casi con certeza de que hágase lo que se haga, el paciente va a fallecer. Cuando hablaba de la arrogancia de la medicina, es lo que hablaba de los dobles raseros, de los estipendos de los médicos que tienen contratos soterrados con muchos laboratorios y de una cierta arrogancia que hablé de la vez pasada, de hacer que los enfermos, que las personas se sientan enfermas a toda costa. Y finalmente leo una última, y aunque hay varias más, pasamos a preguntas al público. Dice Berta Solís, defensora de los derechos universitarios. Pregunta ella, ¿cómo poner una línea entre los métodos para la muerte humanitaria y el riesgo de ser utilizada como una forma de exterminio para los no deseados? Bueno, la pregunta está bien, pero ya hablaba yo la vez pasada, creo que hablé de eutanasia social. Alguien me corrigió que no debería utilizar el término eutanasia social, me parece adecuado, pero también dejé ver aquí cuántas gentes mueren en la calle en México por hambre o cuántas madres tienen que abandonar a su bebé en los basureros o en las calles por no tener cómo ayudarles. Entonces, los no deseados es una realidad que sucede en todo el mundo, que la vivimos y que los no deseados son sujetos de una cierta forma de eutanasia. Sí, ahorita pensemos en algo, ya con esto les doy la palabra a lo que quieran publicar. Ahorita pensemos en dos formas de lo que ha sucedido con dos formas diferentes de agua. El río Sena, como ustedes saben, creció mucho hace 3 semanas y hubo un peligro de que se inundaran los cuadros del Museo del Louvre y de otros museos. ¿Qué hicieron las autoridades francesas? Se apresuraron a sacar lo que estaba en los sótanos, que es el 80% de lo que hay en el Louvre y en los otros museos, en el de Orsay y en otro que estaba al lado, para salvaguardar las obras. Y se salvaguardaron las obras, aunque no entró el agua del río Sena. Pero a la par, y esto es de los no deseados, ¿cuántos inmigrantes africanos, refugiados africanos y asiáticos mueren en las aguas de los mares, que son los no deseados? Esto es un poco en relación a lo que me preguntaba la defensora de los derechos humanos. ¿Dobles raseros? Sí, siempre estamos en dobles raseros y yo me la paso apelando a la ética como quizás una pequeña forma de responder y quizás como una pequeña forma de sortear todos los fracasos que vivimos ahora, porque la vez pasada empecé diciendo que la humanidad está enferma, que el mundo está enfermo, que México está enfermo y que es imposible no hablar de enfermedad y no atribuirlo a todos los modelos imperantes, al modelo económico, al modelo religioso, al modelo empresarial y bueno, si no están de acuerdo conmigo que el mundo está enfermo y México está enfermo, no estoy de acuerdo con ustedes, pero bueno, hasta ahí dejo lo que quería decir, no sé si quieren hacer unas preguntas. Desde la vez pasada quise hacerle una pregunta, pero ya no hubo tiempo. Y ahora otra vez acaba usted de decir que después hablará de eso. Pero es sobre la voluntad anticipada, precisamente, que quisiera saber su opinión. Ok, les respondo. ¿Se puede? Pues sí, ahí está. Ok. Bueno, esa era la transparencia con la que iba a iniciar la próxima vez, pero entonces ya la adelantamos. Yo escribí este pequeño artículo en un periódico y las voluntades anticipadas es algo muy importante. Las voluntades anticipadas datan de más o menos 1971. Quien empezó a hablar de esto empezó a hablar de testamento vital. Después le llamaron instrucciones anticipadas y ahora se llaman voluntades anticipadas. Curiosamente es un abogado que fue uno de los promotores de Amnistía Internacional que se ocupó en 1971 en Chicago de ver hasta dónde debería adelantarse la idea de que una persona diga qué es lo que quiere, pues no hacia el final de su vida, sino cuando está sano. Y en esa ocasión eso se llamaba testamento vital. Esto ha ido cambiando y ahora se llama instrucciones anticipadas y en México le llamamos voluntades anticipadas. En el Distrito Federal existe ese documento que está mal hecho, pero existe. Las voluntades anticipadas es algo muy sencillo realmente.
Cuando uno es sano, lo que debe hacer es acercarse a un notario, guiado por su médico con el cual debería platicar, para que firme un documento que se llama voluntades anticipadas, en donde se diga yo, si me sucede A, B, C, etcétera, no permito que se me haga A, B o C, y dejo como apoderados a estas 2 o 3 personas que hablarán por mí si es que yo ya no puedo decidir. Esto es algo sumamente interesante y es algo sumamente importante, porque le permite a la persona en vida, por supuesto, adelantarse a lo que será su final y no permitir o sí permitir que se le hagan determinadas maniobras. Voy a hacer una trampa, pero por su pregunta, sí les respondí, ¿verdad? La trampa es muy buena, ya perdón que haga trampa, pero voy a hacer una pequeña trampa. Tengo derecho porque yo doy la plática. Ahí está la trampa. Vean qué increíble está esta transparencia. Esta la acabo de agregar hace una semana. Me mandaron un texto de médicos, yo no lo he hecho y lo debería hacer, por supuesto, en donde se han tatuado y poniendo leyendas como las que ustedes ven ahí en la transparencia, en donde se dice, no ponga a esta persona en soporte vital artificial, es decir, en un respirador, de ningún tipo, por absolutamente ninguna forma, de ninguna razón. Sí hacer, cuando yo esté casi muerto, tomar todas mis partes que se pueden reusar y quemar el resto. Abajo hay los testigos. Y esto es un movimiento médico, no sé cuántos médicos lo hayan firmado, pero hay médicos que se han tatuado en el pecho o en el brazo, creo que este es el brazo, sí parece un brazo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Para no permitir que se les reanime. Y esto tiene que ver mucho con voluntades anticipadas, pero muy bien escritas, y además lo importante de esto es que proviene de una voz médica que sabe que quizás las terapias intensivas, aunque salvan muchas vidas, en ocasiones no salvan nada. ¿Sí le respondí? Yo ya firmé mi voluntad anticipada y pregunté que cómo funcionaba. Me dijeron que esta carta mía se registra en la Secretaría de Salubridad. Bueno, es lo que me dijeron. No. El notario es lo que me dijo. ¿Sí? No, o sea, si ya la tiene notarificada, ahí lo que sigue es que tenga 2 apoderados. Sí. No sé, algún familiar, o esposo, sí, hermano, amiga. Sí, mis 2 hijos. Y un médico que esté enterado de esto. Usted no se va a tatuar, pero ya escribió lo que tiene que escribir. Sí. Entonces, lo que no deben permitir sus hijos, creo que dijo hijos, sus hijos y el médico, es que se le haga A, B o C si usted llega a tal estado. Bueno, eso está especificado en la carta. Con eso ya se adueña usted de su momento final. No la deben de llevar a terapia, no la deben intubar, como dice este doctor, y nadie tiene el derecho de hacer algo más por usted. ¿Esto cuándo se aplica? Se aplica en un accidente, por ejemplo, se aplica si usted queda en estado vegetativo, de lo cual también hablaré en otra transparencia. Perdón que digo hablaré, pero pues ya llevo 2 horas hablando, entonces seguiré hablando después. Pero eso se aplica bien y el chiste es que la protejan sus hijos y su médico. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle desde la sesión pasada me quedé. Preséntense, quedamos que se iban a presentar. Mi nombre es Katia Vivanco y doy clases en bachillerato. Yo quería preguntarle desde la sesión pasada, y un poco como que me dio luz hace rato, pero me gustaría que puntualizara más, si no está considerado para esta cuestión de la eutanasia los problemas emocionales. O sea, una gente en un estado deprimido, en un momento límite, ¿hasta dónde sería válido que pudiera tener esta autodeterminación? Porque además, finalmente, dependiendo de la corriente, puede hacerse cargo de ese estado y tomar una determinación como esa, por ejemplo, ¿no? Pero no sé hasta dónde podría estar esto contemplado. Gracias. Sí, su pregunta es muy válida. Ahorita, como usted dijo, una pequeña luz, dije que los niños requieren una evaluación psiquiátrica. Cuando se habla de solicitar eutanasia con los reglamentos que piden en Holanda, se trata de que quien está solicitando la eutanasia se pide, esté hasta donde se pueda libre de dolor, que tenga uso de razón más o menos amplio. Aquí
pues nadie del PRI va a pedir eutanasia, por supuesto, eso no va a suceder, pero se les pide que haya una evaluación psiquiátrica, que haya 2 opiniones médicas que evalúen el estatus mental del paciente, y sí se tiene que tomar en cuenta que sea más o menos, no es fácil, libre de dolor y con un estatus mental más o menos adecuado. Digo más o menos porque en esos momentos de solicitar eutanasia, pues hablar de que no haya dolor y de que uno esté cabalmente bien en todo, pues es imposible, ¿verdad? Pero sí son requisitos indispensables. Pero me refería a que no hubiera enfermedad terminal, sino que hubiera enfermedad emocional, por decirlo de alguna manera. Desde una enfermedad mental, como no hay la posibilidad de hacer un uso de razón adecuado para pedir eutanasia, no es válido, no se acepta, está excluido. No lo entendí entonces, está excluido, aunque adelanto también algo que es importante que le diga y aparecerá en otra transparencia, o a lo mejor lo busco una vez. Ok, ya llegué. Esto es lo que usted me preguntó un poco. No sé si vieron esta película, es una gran película. Ok, bueno, aquí se plantea algo muy interesante, y es un poco lo que usted me pregunta. Ahí hay dos dilemas interesantísimos. ¿Qué hacer con la eutanasia? Titulé esta transparencia algunas reflexiones. 2 grupos de pacientes. El primero es pacientes mentalmente competentes y físicamente incompetentes, como era el marinero de la película de Amenábar, como era Bardem en esa película. Y el segundo grupo son pacientes mentalmente incompetentes, pero físicamente competentes. El primero son gentes que están cuadriplégicos, que probablemente no puedan nutrirse, que no puedan hacer pipí, que no se puedan parar, que tengan una dependencia absoluta de todo, pero que tengan un uso de razón también absoluto. Ellos no pueden suicidarse porque no tienen cómo hacerlo, no pueden llegar a la muerte porque no tienen cómo moverse, y si recuerdan en la película, la muerte llegó por una mano anónima que estiró un cianuro, que era veneno de rata, y que lamentablemente quien murió desangrado, porque eso es lo que hace el cianuro en las ratas, produce un problema de coagulación, que la sangre no coagula. Ese es un grupo de pacientes. El segundo grupo es más complicado. Son pacientes mentalmente incompetentes, pero físicamente competentes, que si no firmaron un documento de voluntades anticipadas, ¿qué hacer con un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer, que tiene 60, 70 años y se enferma una vez y se enferma 2 veces y se enferma innumerables veces? Siempre hay que hospitalizarlo, hay que darle la oportunidad de morir. Sabemos lo que dijo de cómo quisiera llegar al final o nunca dijo nada. Entonces, antes decía que la ética me encanta porque no hay respuestas exactas y siempre digo que en ética médica 1 más 1 no es 2. Esto es un poco lo que usted me pregunta y no tengo una respuesta exacta porque el panorama o el mundo de estos 2 apartados es inmenso, es un mundo muy grande, y regreso a lo mismo, hay que tratar de individualizar. En el primer grupo, y la película es extraordinaria, la de Mar Adentro, porque realmente invita a una reflexión profunda. En el primer grupo, pues el enfermo, que era un marinero grande, fuerte, solicitó morir 1000 veces y nadie le ayudaba. Estar de acuerdo con él o no estar de acuerdo con él, quizás no importa, pero hay que individualizar cada caso. Y él logró morir y murió de una forma muy inadecuada, y eso también abrió grandes debates. Quizás el problema más importante es con lo que usted plantea. Usted dijo pacientes psiquiátricos, pero también un paciente que ha envejecido y que ha perdido la capacidad de razonar, ¿qué hacer con ese paciente? Siempre seguir, siempre atenderlo o permitirle que se muera. Otra vez, entonces, lo que me preguntaban, el documento de voluntades anticipadas, pues quizás podría ahorrar muchos problemas para los familiares y para la persona, ¿no? Okay. Sí. Sí, ¿quién tiene el micrófono? Yo por aquí. Okay. Hola, buenas tardes. Me llamo Angie, yo soy pediatra en formación en paliativos. Justo hace poquito teníamos este dilema de las voluntades anticipadas y de su posible aplicación en el campo de la pediatría. Se llega a usar, bueno, la verdad es que nosotros lo usamos poco, ¿no? Sobre todo con niños adolescentes, quizá, pero justo tenemos como este dilema de si hay alguna aplicación en niños más pequeños. ¿De cuidados paliativos o de eutanasia, perdón? No, de las voluntades anticipadas. Okay. Sí, pero, bueno, ¿cuál es la pregunta? Perdón. La aplicación de las voluntades anticipadas en el campo de la pediatría. Ok, bueno, ahí pues es un poquito, la respuesta, las voluntades anticipadas ahí
yo lo que pensaría, tú eres pediatra, sabes más que yo, es que esa forma de voluntades anticipadas las tienen los padres, son los que deben decidir lo que es mejor para su hijo. En los casos que mencionaba, que tú tendrás más experiencia que yo, de hidrocefalia o espina bífida, que son las dos causas principales que llevan a producir eutanasia en niños en Groningen, en Holanda, pues son razones que yo me digo, si yo tuviese hijos en esa condición, yo sí pensaría que lo más adecuado para él es la eutanasia. ¿Y qué pensaría ahí también? Que yo tendría que tomar la voz por mis hijos. ¿Cuándo los hijos podrían entrar o entender que es voluntad anticipada? Pues quizás a los 16 años, no sé bien cuándo, pero la responsabilidad anterior yo creo que es de los padres. Yo creo que ellos tienen derecho a hablar de voluntades anticipadas en nombre de los hijos, cuando es un matrimonio funcional. Complicado sí, pero yo creo que eso es lo que yo sugeriría. Y las veces que se acercan padres a ayudar a morir a sus hijos, que hay muchos casos muy interesantes en la literatura. Yo siempre aprendo mucho de la literatura médica para generalizar mis opiniones. Pues hay muchos casos en que ves que padres que han sido gentes que absolutamente han querido a sus hijos. Aquí voy a hablar de un caso muy bonito de un pintor de brocha gorda, no lo digo con desprecio, que ayudó a morir a su hijo y que quisieron condenarlo. Pues estaba muy cerca de su hijo, un bebé de 2 años, y él decidió que muriese porque ya era demasiado sufrimiento para su bebé. Entonces ahí en una pareja funcional de padres, yo creo que ellos pueden ejercer el derecho de tener las voluntades anticipadas de su hijo. Pues nos da tiempo para una pregunta más. Ángeles, soy ingeniero industrial y bueno, comparto agnosticismo también. Y me llamó la atención cuando hablamos o nos habló de la clínica de Oregon, este dato de que el número de personas que han asistido no se ha incrementado. Entonces no sé si tenga el dato de si esto se debería que comparten también. Este agnosticismo es la población más, pues que crece menos, supongo, o sea, la población creyente en algún tipo de Dios, o sea, es la mayor y así lo ha sido. ¿Tendrá el dato? O sea, que digamos que hubiera una relación en la aceptación o la aceptación e inclusive el deseo de poder, si se tienen los recursos mentales y físicos, de asistirse de esta manera para transitar. Sí, a ver, la pregunta es si la religiosidad mayor no, si hay el dato de que esta población que asiste no profese ninguna religión. Sí, bueno, ahí se me olvidó algo y es muy importante que ahora me lo dices. No ha crecido mucho el número de personas que finalmente mueren por suicidio asistido, pero lo que sí ha crecido, y olvidé decirlo, es el número de solicitudes. ¿Qué sucede con esto? Muchas personas se acercan al médico y le piden que lo ayuden a morir. El médico le da los fármacos y el paciente los lleva a su casa y no los utiliza muchas veces, pero se siente muy protegido de tener los medicamentos y de saber que él va a poder decidir cuándo morir. Y aunque no los utiliza, sí se siente protegido. En eso sí ha crecido mucho el número. Y en cuanto a la religiosidad, la mayoría de las personas que piden morir por suicidio asistido a eutanasia, sí existe el dado, son arreligiosas, son personas no creyentes. Sí, son personas no creyentes. Bueno, pues ya son las 6. Entonces, nos vemos en las 7. Nos vemos el próximo miércoles. grandesmaestros.unam